Vamos adelante. Porque las riquezas no duran para siempre. Vamos adelante, por favor. El perezoso. Así hay un animalito también, ¿verdad? Por ahí los zoológicos se llaman perezosos. Bueno, no estoy hablando de eso. Perezoso. El perezoso no hará a causa del invierno. No hará, hoy tengo que vender, pero creo que iba a llover, no, mejor no salgo. Hoy tengo que salir a comprar algo, hoy tengo que salir a buscar trabajo, pero dijeron que va a estar a 40, mejor me quedo en mi casa. Eso es pereza. Eso es pereza. Y la mamá, sí, mijito, ponte bloqueador. Sí, mi amor, no salga, porque mira, te puede llevar la corriente aquí del arroyo de la calle. Mi amor, si yo lo mando para allá, no, yo lo llevo. ¿Qué es lo que pasa? El perezoso no hará a causa del invierno. El sueño hará vestir vestidos rotos. El sueño hará vestir vestidos rotos. Si fueres flojo en el día de trabajo, se reducirá tu fuerza. Punto. No trate de anotar todo esto. Esto va a estar en internet. Súbase a internet. Vamos a subirlo con toda la presentación. Solamente algo que esté por ahí interesante, anótelo. No se meta a tratar de escribir lo que en un momento están aquí en mucha, como dijo Carlos, preparación. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. ¿A qué vas con la raza? A nada. A nada. Esto es importante. ¿Vale? Se llena de pobreza, sí. El pobre empieza con pobreza física, obviamente su corazón, su alma, es lleno de todo lo que no es rico, de todo lo que no es bueno. Su vida se llena de pobreza, sus pensamientos se llenan de pobreza. En rojo. Adelante. La codicia. La codicia quita la vida a sus poseedores. Quita la vida, porque estás tratando nada más de tener por tener sin sentido, codiciando. Hay algunos que codician hasta las iglesias grandes. Ay, cuando yo tenga la iglesia grande. Codicia, y eso es pecado. Eso es pecado. Tan pecado como el adulterio. Codicia. Sin sentido. Hay quien todo el día codicia, pero no se pone a trabajar. Y eso destruye. Y eso porque genera envidia también. Se apresura a ser rico el codito, el avaro, y no sabe que le ha de venir pobreza. Eso está yendo la palabra, hablando solamente de algunos proverbios. Muy bien, adelante. La importancia de dar. Aquí cambiamos a verde. El otro era rojo. Aquí cambiamos a verde. La importancia de dar. Hay que entender por qué el hombre fue generoso, el hombre noble da. No tiene ningún problema para dar. Da su vida, da su tiempo, es generoso. Adelante, por favor. El dar, la dádiva del hombre, le ensanchará el camino. Al Señor presta el que da al pobre. El ojo misericordioso será bendito. Yo siempre le he dicho, mi amado, yo estoy de acuerdo en que muchas veces uno tiene que regatear con la gente, pero no regatees el trabajo de otro. No regatees el trabajo de otro. Nosotros nos hacemos ricos abusando del pobre. Hay gente que nos anda pidiendo. Eso no está del todo bien. Pobres siempre habrá. Pero usted sabe que de repente hay gente, hay personas que hacen maravillas con sus manos y cuando llega la persona tratamos de sacarle provecho. Y más si son hermanos. Ay, hermano, no me va a bendecir. El ojo misericordioso será bendito. Tienes para dar. Dios se da para que des.
Dios nos da para que demos. Para eso. Adelante. Ese ya estaba por ahí, adelante. El diligente. El que labra su tierra se saciará de pan. La mano de los diligentes señoreará. El alma de los diligentes, fíjese, el alma de los diligentes será prosperada. Porque si no se contrapondría con el asunto de andar simplemente trabajando sin sentido. No, es algo que sale en tu alma. Tu alma busca lo mejor, tu alma busca lo que es correcto. Tu alma es parte de ti. Pero si no somos en un momento, mostramos en pequeñas cosas diligencia, ¿usted cree que la va a mostrar en su vida diligencia? Estoy hablando de un sistema que tiene que ser destruido, que es el sistema de Egipto, pero Dios tiene su sistema. Y el sistema de Dios funciona. Y el sistema de Dios te pide que tú seas diligente, responsable, buen administrador. Porque Él te va a bendecir. Él quiere que la casa del justo esté llena de provisión. No se me asuste, acuérdese, gusanito. Acuérdese, hormiguita. El Señor le va a ayudar. Entienda, hay cosas que usted y yo no podemos hacer, pero el Señor nos va a ayudar. Pero tengo que entender que Dios nos va a ayudar. No te va a decir, oye, ¿se acuerdan cuando hablábamos la ocasión anterior del milagro, de la importancia del milagro? ¿Cómo quedamos, Juan Carlos? ¿Qué tenía que hacer la mujer? Un super negocio, ¿no? Vente rápido, así te acuerdas. Usted tiene una memoria de fotográfica, matemática. La iglesia no puede venir a buscar otro milagro el domingo. La iglesia no puede venir a buscar otro milagro. Ay, Señor, otro milagro. Tenemos que hacer cosas. El milagro tiene que administrarse. ¿Cómo quedamos? Del 100%, 5% era para pagar las rentas de las vasijas o repartirlo como un agradecimiento simbólico, pues porque estaban los vecinos. El 70%, ese es de Camuán. 70 era para pagar la deuda, 25% para reinvertirlo o trabajarlo de alguna manera. Y ya se acabó el 100. Lo máximo que le iba a quedar del milagro es un 20-25%, o a lo mejor un 15%. Y tenía con eso que mantener a sus hijos, y tenía con eso que multiplicar y vivir y pagar todo lo que implica una vida. Una vida. Vivir es costoso. Vivir es costoso. Acuérdense nuevamente, voy al principio, sencillo. Para ser pobre, no haga nada. Llegará tranquilo. Seguirá y cumplirá su propósito de pobreza. Muy bien, adelante, Mayra. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, a sus nietos. El bueno. El bueno. No se preocupe, no se esté solamente preocupando solamente a ver cómo me va a mí. No, usted esté pensando ya en cómo voy a dejar bendecidos a mis nietos. Eso es lo que Dios quiere, que usted deje bendecidos herederos a sus nietos. No está pensando Dios en que simplemente sobrevivas estas semanas. Eso no es la idea de Dios. Entonces, que Dios quiere que tú te prepares, seas un buen administrador de tal manera que dejes herederos a los nietos. Esa es la misión de Dios. Adelante. El diagnóstico. Rápido, diagnóstico. Estoy cerrando ya. Diagnóstico. Número 1. ¿Cuánto ganas? Tranquilo. ¿Cuánto ganas? En principio debes saber, estar muy bien seguro de cuánto es lo que tú ganas. ¿Cuánto te queda en la mano? Ya sabemos que hay descuentos, un montón. ¿Cuánto te queda en la mano? Tú debes de saber, aquí tengo excelentes contadores, entonces me ayuda un poquito ahí. ¿Cuánto te queda? Eso es lo que realmente tú ganas, lo que tienes en la mano. 10 pesos, 5 pesos,
Eso es lo que tú ganas. Primera parte del diagnóstico. 2. ¿Cuánto gastas? Debes saber con exactitud el monto que tú gastas. Yo te invito a que tú agarres un papelito, una libretita y veas cada cosa que tú estás gastando. Te vas a sorprender de lo que gastas. ¿Sí, Efraín? Bueno, ahorita vemos en qué. ¿Cuánto gastas? Ya después, definitivamente, te vas a dar cuenta de que gastaste en un lugar donde dice uno, madre. El problema es que muchas veces no me doy cuenta ni siquiera en qué gasté. La intención es que te des cuenta. La diferencia entre esos dos adelante te lleva en un momento a cuánto puedes ahorrar. ¿Cuánto ahorras? ¿Cuánto ahorras? Generalmente esto va a salir en números rojos. Esto sale en números rojos. En lo que gastas también tienes que entender. Vamos a la siguiente. ¿Cuánto debes? ¿Cuánto debes? Y eso incluye la tarjeta que utilizaste para pagar lo que no completaste la vez pasada. Y finalmente, el monto de tus pagos es donde dice club, no dice ninguna meta. Te da tu realidad financiera. Esto es, déjame checar cómo estás. Vas con el médico, te checa la temperatura, la presión, checa tus triglicéridos, checa todo y te dice, estás enfermo. Estás enfermo. Lo que realmente tienes, esa es tu realidad financiera, un producto de una combinación de lo anterior. Cuánto ganas, cuánto gastas, cuánto ahorras y en un momento cuánto debes. Y esa es tu realidad financiera. No podemos tapar el sol con un dedo. Esa es nuestra realidad. Por eso la Biblia nos dice presta atención. Presta atención. Es importante. Adelante. Acuérdense de esto, su verdad, misericordia y verdad, díganlo conmigo. Su verdad, misericordia. Dios es bueno, su misericordia es para siempre y su verdad es por todas las generaciones. Díganlo conmigo, Dios es bueno, su misericordia es para siempre y su verdad por todas las generaciones. Amado, entiéndalo, papá, esto se lo tienen que enseñar a sus hijos. Estas verdades son eternas. Este es el sistema de Dios. Y hay que entender que en medio de todo eso hay alguien. Adelante, Mayra. No conseguí ese gusanito. Es el que quería traer. Que fue el gusanito más simpático que podía haber. Adelante, por favor, Mayra. No temas, gusano de Jacob. En medio de todas tus circunstancias, en medio de tu realidad financiera, no temas. Hay que empezar a trabajar. Vosotros, hombres de Israel, no le estoy diciendo yo gusano. La Biblia me dice, se lo estoy dando literal. Si tiene alguna reclamación, hable con Dios. Le dice, no temas. Entiende, pon atención, presta atención. Pon en esto tu corazón, guarda mis mandamientos, haz un cambio en tu vida, haz un cambio, no temas, pequeño, insignificante, débil, frágil, no temas. Yo tengo una alternativa de vida para ti y te dice tu Redentor, aquel que te redimió, aquel que te cambió, aquel que te salvó. Tiene un plan, te declara, yo te voy a ayudar, pero tú tienes, ahora sí voy a utilizar la máxima que dice toda la gente por ahí, que la Biblia nos dice, ayúdate que yo te ayudaré. Eso no dice jamás en la Biblia, eso lo dicen todos los que no saben la Biblia. Jamás dice eso.
Pero yo quiero decirte en un instante, que es muy importante que tú pongas atención, que tú prestes atención, que tú guardes en tu corazón, que tú lo pongas en práctica, que creas que son nuevos tiempos, que creas que son nuevos momentos. Pequeño e insignificante Israel, pequeño e insignificante Israel, no estás solo, yo te voy a ayudar. Es el momento donde voy a hacer un cambio radical, pero tú tienes que empezar a poner tu corazón y prestar atención a mis mandatos, prestar atención a mis enseñanzas. Yo voy a hacer cambios en tu vida. Pero tienes que entender que tú has violentado y has ignorado muchos de mis principios. Adelante. No temas, 41:10. No temas porque yo estoy contigo. Por más que veas tus finanzas por ningún lado, no te desalientes. Yo soy tu Dios, te fortaleceré. Ciertamente siempre te ayudaré. En cualquier tiempo, en cualquier época. Yo quiero en un momento ser que tú seas